Bueno, de lo último que vimos que pues existen distintos modos de poder identificar la multicolinialidad. Escribimos uno como nada más por medio de estadísticos de prueba y de R cuadrada. Decíamos que si los estadísticos de prueba donde cada uno de los coeficientes lo hacíamos que fuera igual a 0, es decir, esta prueba de hipótesis, tenemos aquí que cada beta n gorro fuera igual a 0, y si esas no pueden rechazarse la mayoría de las veces, y aparte tenemos una R cuadrada muy grande y un estadístico F que sí se rechaza, como en el, por ejemplo, en el que tenían en su tarea, que las betas, los estadísticos para cada uno de los beta gorro no se rechazaban, pero la prueba F, es decir, que cada una, que el conjunto de las betas n menos la constante era igual al 0 se rechazaba, entonces ahí podríamos decir que tenemos un tipo de problema de multicolinialidad. Habíamos visto también el de regresiones auxiliares, es decir, que para cada una de las variables independientes, es decir, las x, podríamos hacer una regresión con respecto a las otras variables. Es decir, que si por ejemplo tengo 5 variables, voy a tener que hacer 5 regresiones auxiliares para cada una de las variables que tengo. Y esas 5 regresiones auxiliares, lo único que tengo que obtener es el valor de la R cuadrada. Y lo voy a denominar como R cuadrada I, que I va a ser el número de la variable a la que le estoy aplicando la regresión. En este caso, I1 pues sería la R cuadrada de mi variable X1, y así sucesivamente. Y una vez que tengo esas R cuadradas, pues solamente lo que voy a hacer es hacer este estadístico de prueba, que llamé como estadístico LI, que solamente va a ser la R cuadrada entre el número de variables menos 1, y eso entre 1 menos la R cuadrada y el número de observaciones, n recordamos que es el número de observaciones, menos el número de variables estimadas. En este caso k, pues son solamente el número de las x, no incluye la constante. Y hacemos la prueba de hipótesis con respecto a H0, que dice no existe relación lineal entre x y las demás variables explicativas. Y la alternativa será que existe una relación lineal entre x y las variables explicativas. Si una vez que hacemos para cada una de las r's que estimé esta prueba de hipótesis, pues entonces voy a poder saber si existe alguna relación o no entre las variables. Y por último vimos el número e índice de condición, que era un poco más elaborado, ya que necesitábamos el máximo autovalor y el mínimo autovalor de la matriz X transpuesta a X. Este es un poco más complicado porque pues tenemos que sacar un autovalor, para lo cual pues se necesita más como un programa estadístico o programarlo para que nosotros obtengamos de forma más sencilla pues estos autovalores. Y pues va a ser el número de condición, va a ser el máximo del autovalor de esta matriz entre el mínimo del autovalor de esta matriz, mientras que el índice de condición pues va a ser la raíz del máximo autovalor de esta matriz entre cada uno de los autovalores, y para la cual tuvimos algunas reglas. Dijimos que si el índice de condición, es decir, la capa, estaba entre 100 y 1000, pues decimos que existe una multicolinialidad entre moderada a fuerte. Mientras, si el capa es mayor a 1000, decimos que la multicolinialidad es severa, casi pegándole a perfecta. Si el índice de condición está entre 10 y 30, también vamos a decir que es de moderada a fuerte, mientras el índice de condición mayor a 30 vamos a decir que es totalmente severa, casi multicolinialidad perfecta.
Entonces ahora, ya que sabemos cómo identificar multiconialidad, ya vemos en qué nos afecta, que ya sabemos que nos afecta en poder hacer una buena estimación de estadísticos de prueba, una buena estimación de varianza de los estimadores y una buena estimación de intervalos de confianza. Y una vez que pues no tenemos todo eso bien estimado, y no podemos hacer una buena, ¿cómo lo podríamos llamar? Interpretación de nuestro modelo, pues lo que necesitamos saber es cómo quitarnos este problema. Uno de los principales métodos para podernos quitarnos el problema de multiconialidad, pues sería el de componentes principales. El otro, que es un poco más, pues, ¿cómo llamarlo? Un poco más extremo, pues sería quitar la variable que estamos suponiendo que tiene multiconialidad. Es decir, que en lugar, por ejemplo, de tener 5 variables y sabemos que una de ellas es la que nos está causando multiconialidad con una o con otras variables, pues la quitamos. Entonces, en lugar de tener 5 variables, pues ahora tendríamos 4, a lo mejor nuestra r cuadrada disminuiría y pues tendríamos que buscar una manera de poder volver a subir esa r cuadrada. Entonces, otra de las alternativas para poder seguir teniendo ese número de variables, por ejemplo, seguir teniendo 5 variables explicativas, pues es haciendo componentes principales. Vamos a ver cómo funciona componentes principales y a qué deberíamos de llegar con este método. Entonces, el funcionamiento de componentes principales es que tener como objetivo simplificar la dimensión de un conjunto de variables independientes, a la vez de conservar la información de dichas variables. Entonces, ¿qué significaría simplificar? Significaría que, pues igual, tendría menos números de variables, pero si lo que quiero es que se conserve la información de dichas variables, que no pierda nada de información, es decir, que no voy a quitar de tajo una variable, lo que voy a hacer va a ser de cierto modo convertirlas para que sean menos variables, pero que me siga conservando la información de todas las variables. Entonces, supongamos que tenemos el modelo que tengo aquí, el modelo que ya conocemos de k variables explicativas con una constante y su término de error. Entonces, yo esta matriz X pues la puedo reescribir, como ya hemos visto, como la entrada x1, x2, xk. Es decir, esta x1 pues sería un vector de todas las x, x11, x12, así sucesivamente hasta x1n. Entonces, cada una de estas pues tiene el símil como en la matriz X, como cada uno de los vectores columnas. Entonces no estoy haciendo nada, esta forma ya la hemos visto, ya es nada más recordatorio. Entonces, en un análisis de componentes principales tiene como objetivo encontrar P variables. O sea, P debe de ser menor a K, estrictamente. Si no es menor a K, pues, o es mayor o es igual a K, pues ya no tiene chiste hacer componentes principales porque pues ya no me está quitando variables, ya no me está simplificando la dimensión o convirtiendo este K número de variables en un número más pequeño. No simplemente lo que está haciendo pues es agregarme más variables que a lo mejor va a hacer que mi modelo sea peor de lo que estaba. Entonces lo que intenta es encontrar un número P de variables que sea igual explicativo para esta variable Y, pero que sea menor al número de variables originales. Voy a renombrar a estas variables como Z. Será Z1, Z2 y ZP, las nuevas variables. Entonces, Z1 será una combinación lineal de estas variables X. Ya estas combinaciones las voy a ponderar o las voy a multiplicar por unas omegas, que van a ser como en algunos libros se le llaman como loadings. Entonces, estos van a ser las ponderaciones que cada una de las variables x1, x2, xk, las originales, tienen sobre esta nueva construcción. Lo que necesito solamente es que la suma al cuadrado de estos nuevos
nuevos ponderadores sea igual a 1. ¿Para qué necesito eso? Para que no tenga problemas con que puedo ponerle pues cualquier ponderador. Casi siempre los ponderadores, cuando se está trabajando con ellos, necesitamos que sean iguales a 1. En este caso necesito que sus sumas al cuadrado sean iguales a 1. Vamos a ver más adelante por qué necesito esta restricción. Entonces, en otras palabras, estas nuevas variables pues eran una combinación lineal de las variables independientes originales, las x. Entonces, solamente es una combinación lineal que necesitan tener esta nueva restricción, que sea que la suma de estos ponderadores o de estos constantes al cuadrado sea igual a 1. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Primero, para poder aplicar componentes principales y sacar estos nuevos zetas o nuevas variables que sea un número menor acá, necesito primero, antes de hacer todo, necesito centralizar las variables. Por eso aquí le puse número 1. Lo que tenemos que hacer antes de empezar cualquier método de componentes principales es centralizar las variables. ¿Qué significa centralizar las variables? Será que a cada variable xy le voy a restar su media. Y con eso voy a quitar, voy a centrarlos. Y ahora supongamos que esta nueva variable la pongo como xy tilde. Entonces, cuando yo saque la esperanza o el valor medio de xy tilde, pues ya va a ser igual a 0. Entonces, lo único que estoy haciendo es quitándole la media. A este procedimiento de quitarle la media a los valores se le llama centralizar, porque lo que estoy haciendo es centrarlos al 0, por eso se le llama así. Después voy a resolver un problema de optimización. Este problema de optimización es encontrar cada uno de los valores omega que maximice la varianza del conjunto de las variables x. Lo que quiero es maximizar, aquí está. Lo que quiero es maximizar la varianza. ¿Por qué quiero maximizar la varianza? Porque por la varianza es lo que me explica, lo que me va a explicar en mayor parte mi modelo y igual a x beta más u. Entonces, mientras más varianza o más información, o sea, la información se carga a través de la varianza, voy a tener mejor mi estimación de y, o sea, mi y gordo. Entonces, lo que quiero es maximizar la varianza del conjunto a través de las variables x. Entonces, primero centralizo, después voy a resolver un problema de optimización para encontrar estos betas, estos omegas, que son las ponderaciones, con respecto a la varianza de mis variables x. Entonces,